Ingresos, estimados colegas, en esta segunda semana del curso. Ya nos conocemos un poco más y además ya durante esta semana ustedes están más cerciorados en algo que enfatizo en repetirle, que no se tienen que atener solamente con esta charla virtual, sino que además deben revisar en su libro de texto y en otras fuentes para que logren tener el cabal conocimiento que requiere cuando ustedes se gradúen, posean en este mundo tan competitivo. De modo que en esta segunda semana vamos a tratar sobre 4 principales sistemas. El sistema digestivo, con la nomenclatura o terminología que se utiliza, algo de anatomía, algo de fisiología y además de la patología más frecuente. También del sistema cardiovascular, del sistema hematológico, además de un poco de inmunología y el sistema linfático. Dicho esto, pienso que la clase de la semana anterior les ha sido de ayuda, como también les deseo que sea de ayuda en esta propia semana. El sistema digestivo posee 4 grandes funciones. Cuando hablamos del sistema digestivo debemos hacer la diferencia que en muchas ocasiones comparamos o confundimos el sistema digestivo con el tubo digestivo. Y realmente el tubo digestivo es una porción del sistema digestivo que, como el nombre lo indica, comienza en la boca y termina en el ano y que tiene una forma tubular, es decir, que posee un tubo que comienza en esos términos y termina en esos términos, donde se produce la masticación, se produce la digestión química, etc., y expulsión de las heces fecales, que son los productos de desecho. De modo que el sistema digestivo está formado por este tubo digestivo que les estoy hablando, además de otros órganos accesorios como el hígado, como la vesícula biliar, como el páncreas. Visto esto, las principales funciones del sistema digestivo realmente son 4. Es decir, la ingestión del nutriente o de los alimentos que van a ser convertidos en nutrientes. La digestión de ellos, trátese de sea mecánica, sea química, etc., para poderlo hacer asequible a que pueda ser absorbido a través de la luz intestinal, y la eliminación después de los productos de desecho de esa digestión. Esas son las 4 funciones que posee el sistema digestivo. La digestión, por supuesto, ustedes conocen que es la ingesta del material alimenticio que nosotros tomamos a través de la boca. La digestión es que se produce a medida que los alimentos van discurriendo a través del tubo digestivo, del tracto gastrointestinal, por decirlo de otro modo. Se descomponen mecánica y químicamente. Es decir, cuando estamos hablando de mecánica, se produce la descomposición de sus moléculas y químicamente también la descomposición cuando actuando un agente químico en ello. En ello tiene mucho de intervención las enzimas digestivas que se producen en cualquiera sea el trayecto de ese sistema gastrointestinal o ese tubo gastrointestinal. Y entonces esas enzimas digestivas ayudan a que esos alimentos que tomamos a través de la vía oral o vía bucal sean descompuestos en los alimentos, los nutrientes más sensibles o más fáciles, que sean capaces de ser absorbidos y además que sean capaces de ser metabolizados por las células del individuo, de la persona, de nosotros los humanos. Así incluso las proteínas se convierten en aminoácidos, que son sus componentes principales, los azúcares se convierten en glucosas, que es el principal alimento o nutriente a echar mano por nuestro organismo para la producción de energía, y las grasas se convierten en ácidos grasos y triglicéridos, que son con mucho los últimos en tomarse o los últimos que nuestro organismo toma para la producción de esa energía que necesita. Así, una vez que ya se ha producido la digestión, se puede o se debe producir la absorción a través de la luz intestinal, que pasan entonces al torrente sanguíneo y de las células para ser metabolizadas por las células que se encuentran en el hígado o hepatocitos, además de haber pasado esa luz intestinal. Esos nutrientes ya descompuestos llegan a todas las células del organismo para producir o para mantener esa producción de energía y mantener activo nuestro organismo. Y de este modo
se es utilizado, estos nutrientes son utilizados por esas células periféricas y devuelven a su vez al torrente sanguíneo todas las sustancias de desecho que son esencias del metabolismo o que fueron tomadas o no absorbidas, o no, es decir, por decirlo de un modo mejor, que no fueron utilizadas por el propio organismo. Así, de este modo, algunos de los nutrientes que se encuentran incluso en las células o en el torrente sanguíneo, por decirlo de algún modo mejor, pueden no ser utilizadas e ingresar entonces en material de desecho, aún a pesar de que otros pueden ser incluso, cuando están en sus nutrientes esenciales, pueden ser almacenados por nuestro organismo para aceptarlo y usarlo en momentos de emergencia, etc. De este modo también existe esos desechos que se pueden obtener a través de la sangre, además de los desechos que se quedan en la propia luz intestinal. Es decir, la eliminación consiste en eliminar residuos sólidos de los materiales que no son reabsorbidos a través de la luz intestinal y pasan al torrente sanguíneo a través de la alimentación celular. En el intestino grueso es donde se concentran las heces. Ahí usualmente se deshidratan las heces, en consecuencia, pierden agua, y es la causa que sea más frecuente cuando las personas incluso son constipadas, que esto sea un círculo vicioso de que esa pérdida de agua condiciona que las heces se hagan más sólidas, se hagan más duras, y a su vez repite el ciclo de que ser capaces de producir aún mayor constipación o estreñimiento. Y los desechos entonces son expulsados, que es el orificio seminal. Aquí tenemos entonces el tubo digestivo más los órganos accesorios que trabajan en el tubo digestivo. Ustedes están viendo desde la introducción a través de la boca, pasa a la faringe u orofaringe que se denomina, luego después pasa al esófago, como ustedes lo pueden ver aquí, al esófago, que es esta porción acá, el esófago. A ver, déjame ver si esto me deja así, si me deja. A ver, disculpen. Bueno, no me está dejando acá. El esófago, que es esta porción que está aquí, propiamente dicha, del esófago pasa al estómago, que es esta porción acá, el duodeno, que es la porción inicial del tubo digestivo, del intestino delgado, perdón, el yeyuno y el ilion, que es la porción terminal, el colon acá, el recto y el sigmoide, y por fin paramos en el ano. Además de los órganos accesorios como el hígado, como el páncreas y como la vesícula biliar que está acá. La primera parte realmente es la cavidad oral. En la cavidad oral tenemos que ver los dientes, entre otras cosas, que es un aspecto muy importante, aún a pesar de que nada más que vamos a tocarlo por encima, la anatomía del diente, que incluye dos grandes partes, es decir, la corona o la parte visible del diente, y la raíz, que es la parte que no se encuentra visible del diente, y en la corona entonces teníamos la pulpa, la dentina, además de poseer la recubierta exterior que tiene el diente. Más importante incluso porque concomita con mayor, y aquí ya comenzamos ya a ver algo de la fisiopatología, son las glándulas salivares. Glándulas salivares que aquí comienza la masticación o aquí comienza la digestión química de esos alimentos, porque esas glándulas maxilares o esas glándulas salivares, perdón, producen unas amilasas que son capaces de degradar, de comenzar la degradación de esos alimentos en sus nutrientes más esenciales. Son tres las glándulas salivares, que son la parótida, que es esta de acá, las sublinguales, que como el nombre lo indica, está por debajo de la lengua, y la submandibular o submaxilar, que está por aquí por debajo. Estas glándulas usualmente son causa frecuente de sepsis. Es decir, ya está, incluso conocemos la parotiditis o las paperas llamadas para muchos, que es la inflamación de esas glándulas a partir de un virus que es muy frecuente. Además de eso, es mucha causa frecuente de asentamiento, de incluso hasta de litiasis o cálculos de esa glándula, que llegan incluso a obstruir los orificios de salida y pueden producir incluso una parotiditis infecciosa, etcétera, tributarias incluso de tener tratamiento quirúrgico, además incluso de quistes que se suceden muy frecuentemente en esta. A continuación está la faringe, que realmente la faringe es un órgano que se comparte entre el sistema respiratorio y el sistema digestivo. Así la faringe tiene una parte inicial o una parte superior, que es aquí donde está marcando esto,
que créanme, no sé por qué razón, esto realmente no me quiere trabajar, que es la nasofaringe o la porción superior de la faringe, la orofaringe, la parte que se corresponde a la cavidad bucal, y ya posterior después la laringofaringe, que es la porción inferior que ya se comunica directamente con el sistema respiratorio. La faringe da paso al esófago, que es un órgano muscular hueco, y cuando digo órgano muscular, recuerden cuando dimos la clase anterior que habíamos hablado de los músculos estriados y los músculos lisos. Aquí tenemos un músculo liso que rodea toda la pared esofágica y que tiene movimientos peristálticos que ayudan a que se produzca el tránsito a través de ese esófago de los alimentos desde la porción superior hasta la porción inferior que colinda con el estómago, que es la tercera porción. Así, en el estómago, a grandes rasgos, vamos a ver un fondo, que es esta región que le estoy poniendo acá, un fondo, no sé por qué razón, no me quiere escribir esto, no sé por qué razón. Créanme que me haría falta para que ustedes, bueno, el fondo es esta porción superior aquí, si ustedes pueden ver incluso el cursor, y la porción del cuerpo del estómago, que es esta porción que está aquí. A continuación está el antro y después está la porción pilórica. Es decir, según el tránsito intestinal o según el tránsito que lleven los alimentos, la primera porción que nos encontramos es el fondo o la cavidad fúndica, la segunda porción es el cuerpo del estómago, la tercera es el antro y por último el píloro, que da lugar ya a un esfínter o una válvula que existe a la salida del estómago y que se continúa con el duodeno, que es responsable de cuando admite la posibilidad del paso de los alimentos, ya esos alimentos que ya estaban en el estómago, que tenían una descomposición química en el estómago, a través de los jugos gástricos que producen, sobre todo mucho ácido clorhídrico, ese esfínter del píloro es el que da paso o deja que los alimentos continúen a través del tubo digestivo. De este modo, vemos estas cuatro porciones del estómago, además considerar de que existe una curvatura menor del estómago, que es esto aquí, es una porción anatómica, y la curvatura mayor del estómago, que es esta porción mayor que está aquí. Así entonces, si hablamos de que existe, digamos, una tumoración de curvatura menor, estamos hablando en el sitio que está en la porción interna del estómago. Es decir, cuando decimos interna, decimos en la disposición anatómica que tiene. El intestino delgado realmente está formado por tres grandes porciones. El duodeno, que es la porción inicial, esta que ustedes ven acá, que viene desde el esfínter pilórico, desde el píloro que se denomina. El duodeno se continúa con el yeyuno y por último, la última porción es el ilion, que ya desemboca en el intestino grueso. Esas tres porciones son con mucho las principales en la absorción intestinal, en la absorción de los nutrientes estos a través de la luz intestinal o a través de la membrana intestinal. Y aquí entonces es cuando intervienen, cuando participan los órganos accesorios. El hígado, que lo tenemos aquí encima, capaz de producir la bilis que se colecta o se almacena aquí en la vesícula biliar y que es drenada y puesta en disposición de hacer esa digestión química de los alimentos aquí en el duodeno, y además del páncreas, que produce el jugo pancreático, que también a nivel del duodeno intervienen en la descomposición química de esos alimentos. El intestino grueso es la continuación de ese tubo digestivo una vez que hayamos terminado en el ilio. El intestino grueso, como ustedes lo ven aquí, tiene esta porción, esta de aquí, esta de acá, que le estoy hablando así en estos términos prácticos de la calle, para que se logren dar cuenta que esta porción inicial se comienza aquí donde termina el ilion y tiene una disposición ascendente, es decir, sube a través de la pared abdominal y sube hasta llegar a encontrarse con el hígado, donde se produce una flexión, donde se produce una codadura, donde se produce un doble. Es decir, en ese caso nosotros esto le llamamos anatómicamente la flexura hepática del colon, que se transforma de ser el colon ascendente al colon transverso, que es este que tenemos aquí en esta posición. Es decir, estamos comenzando el colon en su totalidad con una porción ascendente que llega a ser ascendente hasta la flexura hepática de ese colon, es decir, el acodamiento que sucede por debajo del hígado.
Ahí se continúa con el colon transverso porque atraviesa la pared abdominal anterior totalmente y ese colon transverso llega a la flexura que se denomina o acodadura esplénica, es decir, la que está en el vaso. Recuérdense que en terminología, cuando estamos hablando del vaso, estamos hablando del spleen, que es en inglés, o esplénico, que es en español. Ahí se produce también una acodadura o una flexura, donde entonces se comienza el colon descendente, que es este que ustedes van a ver aquí, colon descendente. Perdón, disculpen, esto se ha pasado aquí. ¿Qué sucede? Que todo este colon, aquí estamos nosotros viendo la luz del colon, es decir, la superficie interior. Esto, tenemos algún problema que está pasando aquí. Se está pasando estas cosas, se está pasando y contra mi voluntad. Bueno, les decía que la luz del colon es el sitio por donde pasa estos desechos a través de todas estas porciones ascendentes, transversas y descendentes del colon, que después se continúan con el recto, posteriormente el sigmoide, y ya viene por último la porción anal, que es donde existe un esfínter que deja paso a las deposiciones. La luz intestinal tiene vellosidades coriales, que son vellosidades que se denominan, perdón, no coriales, vellosidades en inglés villi, que tienen como función incrementar la zona de exposición de todos esos elementos que van pasando para incrementar también la longitud del intestino y a su vez poder producir con estas vellosidades los movimientos peristálticos usuales que ustedes conocen, que son con finalidad, que tienen como finalidad el paso de las heces fecales a través del colon hasta su llegar a su destino final, que es el ano. Los órganos accesorios del sistema digestivo, les habíamos hablado que era el hígado, la vesícula biliar, que sirve como colección o como almacenamiento de esa bilis producida por el hígado, y además de eso el páncreas, que está dividido en su cabeza, su porción de la cabeza y su porción de la cola. Es decir, el hígado tiene otras funciones además de producir la bilis como elemento productivo o como elemento que tiene que ver con la digestión química de los alimentos. Así, el hígado ayuda a mantener los niveles normales de glucosa en sangre y los ayuda a mantener porque incluso acumula glucosa en el hígado en forma de glicoproteínas, en forma de glicógeno. Ese glicógeno, cuando en ocasiones el individuo está en inanición, es decir, está carente de alimentos, no está ingiriendo alimentos, ese hígado pone ese glicógeno en función del organismo y otra vez lo vuelve a descomponer en glucosa para obtener energía a partir de ahí. El hígado fabrica proteínas que son importantes para la coagulación sanguínea, además de liberar la bilirrubina, que tiene que ver, que es el pigmento biliar que tiene que ver en definitiva con la digestión química de los alimentos a nivel del duodeno. Y además sirve como un filtro en el organismo que sirve para eliminar toxinas, para eliminar venenos, eliminar alimentos que son ajenos al torrente sanguíneo. El páncreas tiene realmente dos grandes funciones o dos grandes participaciones. Una participación endocrina, que vamos a ver posteriormente cuando demos endocrinología, y en esa función endocrina produce dos tipos de hormonas, es decir, produce la insulina, que no tiene otra función, sino que permite que las células utilicen la cantidad suficiente de glucosa. Por consiguiente, la insulina lo que hace es deprimir o disminuir la concentración de azúcar en sangre. O el glucagón, que hace la función contraria, es decir, cuando estamos carentes de la glucosa, realmente el glucagón lo que hace es incrementar esa concentración de glucosa en sangre. Además de tener una función exocrina que se denomina, es decir, una función participativa en la digestión química con la producción de los jugos pancreáticos, que son puestos a disposición a través del duodeno, a disposición de esta digestión química completa. Así, en la parte derecha de su pantalla ustedes van a ver entonces cuál es el trayecto completo y en qué momento participan algunos de los elementos accesorios o órganos accesorios. Es decir, se toma el alimento a través de la vía oral, la cavidad vocal. Ahí intervienen las glándulas salivares y es la primera parte de la digestión química de esos alimentos.
pasa a la faringe, de la faringe pasan al esófago, del esófago entran a nivel del cardia, que es otra válvula que hay entre el esófago y el estómago, entran al estómago, donde se produce ya otra digestión química en la que interviene el ácido clorhídrico que se produce en las paredes del estómago. A través del esfínter pilórico o del píloro, estos ya alimentos se están degradando, pasan al duodeno, donde intervienen entonces las enzimas provenientes del páncreas, jugo pancreático, y las enzimas provenientes del hígado, que son las bilis, que intervienen en la digestión química de los alimentos. Desde el duodeno pasan al yeyuno, pasan al ilio, y de esos principales renglones, aquí es donde realmente en estos tres principales es donde se produce mayormente la absorción de esos nutrientes que han sido degradados. El ilion, aquí yo no lo había mencionado, el secum o ciego, que es la última porción o es la porción limítrofe entre el intestino delgado y el intestino grueso. Realmente para unos es de intestino delgado, para otros de intestino grueso, entre lo que me cuento yo, que es en el comienzo realmente donde se produce el inicio del colon, por decirlo así, con una parte inicial que se denomina el colon ascendente, que a través de la flexura hepática o la flexura que sucede por debajo del hígado se convierte en colon transverso, y a través de la flexura esplénica se convierte en colon descendente. De ahí pasa al sigmoide, al recto y por último al ano. Este es el paso de los alimentos y todo el proceso que incluye las cuatro partes que intervienen en el tubo digestivo y los órganos accesorios, es decir, el sistema digestivo. Algunas de las patologías más frecuentes que se suceden en el sistema digestivo. Vamos a hablar entonces, por ejemplo, algo que ustedes conocen, la anorexia. Es un signo o síntoma porque puede ser visible, además de ser sintomático, de ser subjetivo, que es la falta de apetito. La ascitis es cuando existe una distensión abdominal por un aumento excesivo dentro del abdomen. La ascitis es muy frecuente que existan en la carcinosis abdominales, en las carcinosis intestinales, es decir, en los tumores, y los tumores intestinales, tumores de hígado, etc. El borborismo no es más que ese ruido que ustedes incluso escuchan por ustedes mismos cuando ustedes sienten el movimiento peristáltico intestinal. Ustedes sienten ese es el ruido que se denomina como borborismo. Voy a decírselo en el término que está puesto aquí para que ustedes lo entiendan mejor. Gruñido o gorgoteo de ruido producido por el movimiento de los gases líquidos o ambos en el tracto gastrointestinal. Usted lo siente. En ocasiones, personas sobre todo que tienen un tránsito intestinal aumentado, que no es patológico, que es normal en ellos, sienten el borborismo o este ruido. El estreñimiento o constipación es la dificultad que tienen para pasar las heces. La diarrea es todo lo contrario, es el paso frecuente de heces que son acuosas. La disfagia, recuérdense, dis significa dificultad y fagia tragar, es dificultad a tragar. Sobre todo la disfagia se ve muy manifiesta en patologías iniciales del tubo digestivo, acá arriba en amígdalas, etc., además de los trastornos esofágicos. El eructo, ustedes saben que es el gas que se expulsa a través del estómago, desde el estómago y se produce a través de la boca. El flato es todo lo contrario, es el gas que se expulsa por vía anal. La hematoquexia es el paso de la sangre brillante y fresca a través del ano. ¿Por qué nos interesa esto? Existen, por ejemplo, una gran distinción en el sangramiento digestivo que nosotros nos han dado en llamarnos el sangramiento digestivo alto y sangramiento digestivo bajo. El sangramiento digestivo alto es el sangramiento que se produce en la porción superior del intestino, es decir, estamos hablando del esfínter pilórico hacia arriba, incluye el estómago, el esófago, etc. Y el sangramiento digestivo bajo es cuando ya comienza intestino delgado, intestino grueso. ¿Qué sucede? Usualmente, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un sangramiento digestivo bajo, y bajo que esté en las márgenes o en la cercanía del ano, por ejemplo, trátese de un hemorroide, de un tumor de recto, un tumor de sigmoide, un tumor del colon descendente, usualmente eso produce un sangramiento digestivo de forma fresca, rutilante, brillante, como una herida que usted se dé en el dedo. Produce deposiciones, es decir, produce heces fecales con sangramiento de este tipo. A diferencia, por ejemplo, de un sangramiento digestivo alto,
que produce las deposiciones a través de las heces fecales son realmente en forma oscura, son malolientes, no son frescas, no son rutilantes. A esto es lo que se le denomina melena y al otro se le denomina hematoquexia, es decir, la sangre fresca que se sucede de las porciones más bajas del intestino. El icterón no es otra cosa que la coloración amarillo anaranjada de piel y conjuntiva, de piel y esclerótica, causada por un alto nivel de bilirrubina. En algún momento quizás ustedes hayan visto a alguien que tenga una hepatitis que cursa con una coloración amarilla de piel y mucosas. Eso es la llamada ictericia. La melena es lo que le había dicho, es decir, la sangre, las heces que están contaminadas con sangre, pero con sangre vieja, por decirlo, con sangre que usualmente se trata del sistema digestivo alto o sangre que puede ser del sistema digestivo bajo, pero que lleva mucho tiempo acumulada, es decir, es sangre vieja ya, no es sangre fresca, no es sangre rutilante. Náusea, usted sabe que son los deseos de tener de vomitar. La esteatorrea es frecuente en algunos tipos de patologías, es decir, es la expulsión de grasa a través de las heces fecales. Créame que es una de las deposiciones que peor olor tiene. La estomatitis aftosa, ustedes en algún momento lo han visto. Es la inflamación o las úlceras dolorosas que aparecen dentro de la mucosa oral. Generalmente esto se sucede en el interior de la mucosa oral, en el carrillo, etc. La caries dental, ustedes saben lo que es. La estomatitis herpética es un tipo de estomatitis semejante a la aftosa que se produce con lesiones incluso que son semejantes, pero que provienen a partir del virus del herpes. Leucoplasia, recuerden la clase anterior cuando dijimos que leuco significa en terminología médica blanco, y leucoplasia no es más que lesiones blanquecinas o placas blanquecinas que existen en el interior de la mucosa oral. Y enfermedad periodontal son enfermedades que ocurren por trastornos, obviamente dicho. Así, por ejemplo, viendo algunas patologías, por ejemplo, es quizás que ustedes conozcan lo que se produce en las varices esofágicas. ¿Qué es lo que son las varices esofágicas? Aquí a la derecha ustedes tienen la imagen, de las varices en su visión cuando se logra ver a través de una endoscopía. ¿Qué sucede? Digamos, por ejemplo, en el paciente cirrótico que tiene una cirrosis hepática, ese hígado se torna fibroso, no se torna blando como era, es decir, el tejido del hígado es sustituido por fibrosis y esa fibrosis comprime el retorno venoso de la sangre que va a ir a la aurícula derecha. Al dificultar el paso a través del hígado, se producen una circulación colateral, es decir, se producen varices para tratar de llevar esa sangre, el volumen mayor de sangre, y esas varices comportan el esófago, que en su porción inicial, cuando entran al estómago, en el cardia está en relación muy cercana, por cercanía, por vecindad, con el hígado y se producen esas varices esofágicas. Varices esofágicas que la más de las veces se diagnostican cuando se produce un sangramiento digestivo alto, un sangramiento que es rojo, brillante, vómitos con sanguinolentos así, que te hacen pensar a ti que es de la cercanía del sitio donde se está expulsando la sangre, es decir, de la boca. Cuando se hace una endoscopía o incluso se hace algún tipo de rayos X, alguna fluoroscopía, se determina que existe una varice que está sangrando. En ese caso se utiliza una sonda de Sintaken como una muestra inicial, como una acción inicial. Una sonda de Sintaken no es otra cosa que una sonda que se pasa a través de la vía oral o la vía nasal, que llega al esófago y en el esófago tienen un globo que se insufla. Al insuflarse ese globo y al dilatarse ese globo, comprime, produce una compresión mecánica de las varices y en muchas ocasiones esto coapta el sangramiento, esto yugula el sangramiento y en muchas ocasiones este es el tratamiento inicial que se logra sostener y que nos logra incluso sostener con la vida del paciente. Esta es una de las complicaciones más graves que existe en la cirrosis hepática y una complicación que existe muy grave realmente en enfermedades digestivas, concomitando además realmente la varices esofágica es la consecuencia de un incremento de la presión venosa en una presión venosa que es capaz de producir estas cosas. Luego, hay que tratar la patología de base, además de tratar la consecuencia que ha sido esta varices esofágica. Aquí, por ejemplo, vemos algo que es muy frecuente, que es la hernia hiatal. La hernia hiatal, recuérdense que cuando el esófago entra en
Cuando el esófago entra en el intestino, en el estómago, perdón, al esófago, acción del esófago, caramba, chicos, ¿qué problema tengo con esto? Bueno, la hernia hiatal, cuando el esófago entra en el estómago, eso es lo que es llamado hiato. Ese es realmente el esfínter del cardias, se denomina. Y ese esfínter tiene como finalidad que pasen los alimentos desde el esófago hasta el estómago y que a su vez no regurgiten o regresen hacia el esófago. Una causa frecuente de esta regurgitación, que el signo así lo describe, es una acidez que usted siente en la porción torácica, es lo que es muy frecuente en el adulto mayor, que es el reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico es cuando existe un deterioro de esa válvula, de ese cardias, y los alimentos regresan con el componente de acidez que existe en el estómago a través del ácido clorhídrico al esófago y es capaz de producir esa dispepsia, es capaz de producir esa sensación de quemazón, etc. Pero bueno, la hernia discal no es más cuando tejidos del estómago logran pasar a través de ese orificio o cardias y llegan a insertarse o llegan a introducirse en la cavidad torácica. Esta hernia hiatal cursa como un reflujo gastroesofágico, cursa como una gastritis, cursa como una úlcera péptica, es decir, los síntomas son iguales, son semejantes, son recurrentes, usualmente se produce eso que le estoy diciendo, la acidez que existe a nivel del esófago, existen malas digestiones, existen dolores epigástricos porque es en la región acá de la boca del estómago como se describe, y esta es la hernia hiatal que con mucho tiene tratamiento quirúrgico, aún a pesar de que existen otros medicamentos que tratan en lo posible de disminuir esa sintomatología. En esa imagen, que ustedes me disculpan, parece ser que está teniendo problemas esto, no sé por qué razón, también se hablaba sobre la hernia inguinal. La hernia inguinal no es más que las asas intestinales entren dentro del canal intestinal. Esas asas intestinales, cuando entran dentro del canal intestinal, usualmente son reducibles, es decir, usualmente el médico, incluso la propia persona, puede reducir, introducirse el dedo en el canal inguinal y hacer regresar esa porción del tubo digestivo o esa porción de asa intestinal que está dentro del canal inguinal. Pero existen ocasiones que eso no puede reducirse. Y es cuando se llama entonces del encarcelamiento de una hernia inguinal, que incluso a la vez que está ahí dentro, en un orificio o en un canal que le es pequeño, compromete la circulación y puede llegar incluso a producir una gangrena intestinal. Eso es quirúrgico. Esas son las dos grandes hernias que se usan, o que, perdón, no que se usan, que usualmente existen en el estómago, aún además que incluso, por ejemplo, la hernia umbilical que ustedes conocen, que son los niños que no cerró bien el cordón umbilical, y son los niñitos que tú ves después, niños y adultos posteriores si no se han intervenido, que logran tener aquí el ombligo botado, protruido, etc. Eso es otro tipo de hernia que hay. Aquí, por ejemplo, les muestro dos fotos o tres fotos, perdón, sobre el cáncer del colon y el divertículo. El cáncer de colon es la imagen que ustedes tienen a su izquierda, que ven toda la mucosa aquí lesionada, erosionada completa, y que resumida cuenta en ocasiones incluso la diverticulosis no logra diferenciarse macroscópicamente del cáncer. Es decir, hay veces que usted ve una lesión cuando usted abre la luz intestinal y no logra identificar si esa diverticulosis que usted está viendo ahí está en etapa cancerosa ya o está en etapa precancerosa. Así los divertículos es esto que usted está viendo aquí, que no es más que protruye la mucosa, que la mucosa es el interior de la luz intestinal, protruye a través de la pared de esa asa intestinal. Ese divertículo está expuesto o tiene la posibilidad de ser llenado por las heces, de ocluirse, es decir, es una etapa incluso precancerosa o una etapa que debe tener mucha atención porque incluso pueden devenir en cáncer. No solamente existe el divertículo, también existe la poliposis. Es decir, esta misma forma que ustedes están viendo aquí, que tiene este divertículo, esta misma forma que están viendo ustedes aquí, puede ser al revés y decir, pueden tomar esta forma para aquí adentro, que forma una forma polipoidea, que está expuesto al paso continuo de las heces fecales, es decir, al traumatismo que representan el paso de las heces fecales continuamente, y también son enfermedades incluso, son etapas precancerosas. Pueden devenir en un cáncer posteriormente. Aquí, por ejemplo, están viendo ustedes una vesícula biliar abierta, a su modo, llena de cálculos, de litiasis o de piedras.
por decirlo. Esto usualmente se hace en etapa aguda o crónica, se hace esta colelitiasis, o decir, esta colecistectomía, es decir, se retira la vesícula biliar porque estos cálculos que ustedes están viendo aquí en el interior son capaces de cubrir el coledo, de cubrir el cístico, que son los dos tubos que hay ahí, y producir una colecistitis incluso oclusiva o colecistitis incluso inflamada. Créanme que esto es una de las causas más frecuentes de dolores abdominales y dolores abdominales severos. Cardiovascular. Ya ustedes han dado un poco o conocen un poco sobre el sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular está formado por dos grandes partes. El corazón como bomba eyectora y los vasos sanguíneos, que son los que llevan la sangre a la célula periférica y a su vez traen de las células periféricas también sangre con condiciones diferentes, las que lo llevan y las que lo traen. Así, los que salen del corazón con sangre oxigenada son las llamadas arterias, que llevan la sangre hasta la última célula que existe. Estas arterias se dividen después en arteriolas, en metaarteriolas, etc. Y se van dividiendo o van ramificándose en ramas más pequeñas hasta llegar a la célula donde ya se produce el intercambio gaseoso, es decir, traje el oxígeno y traje los nutrientes para la alimentación celular y me llevo entonces la sustancia de desecho y me llevo entonces el CO2, que es la sustancia de descomposición del oxígeno, que deviene en CO2 o dióxido de carbono. Esos de sustancias de desecho, ese dióxido de carbono, regresan entonces a las cavidades derechas del corazón en forma de sangre no oxigenada y regresan a través de las venas. Las venas son otros vasos sanguíneos que recuerden, siempre que vean arteria, la arteria viene en una disposición roja con una coloración rojiza y llevan sangre oxigenada. Y las venas traen la sangre no oxigenada y con una condición que las venas tienen unas válvulas que permiten el paso a través de la circulación normal de esa sangre y evitan a su vez que esa sangre retorne. Las más de las veces, cuando esas válvulas se lesionan, se dañan, producen patología al final. ¿Qué sucede? Que ahora les llamo la atención sobre un hecho. La sangre rica en oxígeno viaja a través de las arterias. Y la sangre rica en dióxido de carbono o que no tiene oxígeno o desoxigenada viaja a través de las venas. Con una sola condición en específica, con una sola excepción específica, en la circulación cardiopulmonar. Y les voy a explicar inmediatamente cuando lleguemos a esa porción. Aquí tenemos, por ejemplo, a su izquierda tienen los vasos sanguíneos, las arterias, que son las que llevan la sangre oxigenada. Las venas, que son las que tienen la sangre no oxigenada, y los capilares, que es la parte más fina, que es la que está en relación con la célula. Aquí tienen, en su derecha tienen el corazón, que es este órgano muscular que se encuentra en el centro o en la cavidad mediastinal en el pecho. El corazón recibe la sangre oxigenada de los pulmones. Aquí tienen ustedes ambos pulmones, el pulmón izquierdo, el pulmón derecho. Recibe la sangre oxigenada de los pulmones y a través del corazón esa sangre es bombeada a la periferia. Cuando digo periferia, digo cualquier célula periférica que puede estar en los pies, puede estar en el cerebro, puede estar en las extremidades superiores, etc. En las periferias es donde se produce esa trasvasación o ese cambio gaseoso o intercambio gaseoso, donde te doy el oxígeno, me das el dióxido de carbono, además me das todas las sustancias de desecho que tiene y regresan a través de la vena hacia la parte derecha del corazón. Esta parte derecha del corazón manda la sangre a través de unos vasos a los pulmones, donde se llenan de oxígeno otra vez y regresan al corazón, a la parte izquierda del corazón. ¿Qué sucede? Como yo les digo a ustedes, que las arterias que se tornan, siempre que se mencionan o se citan en los libros de texto como rojas, es porque son oxigenadas. Las venas es porque son desoxigenadas, es decir, no tienen oxígeno, con la diferencia o excepción de que cuando el corazón recibe la sangre oxigenada de los pulmones en la circulación cardiopulmonar, la sangre oxigenada está en las venas, es al revés.
Y cuando la parte derecha del corazón, la parte derecha, manda la sangre a oxigenarse los pulmones, lo manda a través de las arterias pulmonares. Es decir, el precepto que se cumple para tener la sangre oxigenada, que son rojas, viajan a través de las arterias, no se cumple en la circulación cardiopulmonar, donde la sangre oxigenada viaja a través de venas, es decir, cuando regresa al corazón, ya oxigenada de los pulmones, viene a través de la vena, y cuando se envía del corazón hacia los pulmones para oxigenarse, viaja a través de... Así, el corazón tiene 4 grandes porciones o 4 grandes cavidades o cámaras. Si queremos dividirlo, dividimos el corazón izquierdo, como se llama usualmente en cardiología, cuando nos referimos a la parte izquierda del corazón, o corazón derecho cuando nos referimos a la parte derecha. No significa que tengamos 2 corazones, un corazón derecho y un corazón izquierdo. Es el mismo corazón que está dividido en cavidades izquierdas y cavidades derechas. Las cavidades izquierdas se relacionan con la sangre que ya se retrae, que se trae oxigenada de los pulmones. Y las cavidades izquierdas son la sangre oxigenada que se trae de los pulmones y la cavidad derecha es la sangre desoxigenada que se envía a los pulmones. Aquí ustedes tienen la parte izquierda del corazón y la parte derecha del corazón. La parte izquierda se tiñe en rojo porque es la sangre oxigenada que provino de los pulmones. Y la sangre que está en el corazón derecho, en la parte derecha del corazón, se tiñe en azul porque es la sangre no rica en oxígeno, que se envía hacia los pulmones. Así, entonces, cada parte tiene una porción superior o aurícula o atrio y una porción inferior o ventrículo. La sangre inicialmente entra a través de la aurícula. Cuando la aurícula se contrae, existe una válvula que pasa entre la aurícula y el ventrículo que permite que la sangre pase a través de esa válvula, pero no permite que una vez que esté en el ventrículo regurgite o regrese a la aurícula. Si eso sucediera, existe alguna patología. De modo que existe una válvula atrioventricular, es decir, que va desde el atrio hasta el ventrículo en la parte izquierda y una válvula en la parte derecha. Pero además de eso, en el ventrículo izquierdo existe una válvula a la salida de la arteria aorta que se llama válvula aórtica, así denominada, y en el ventrículo derecho existe una salida o una válvula que es la válvula pulmonar que se denomina, que es la que da paso para que la sangre vaya por pulmón. Así tenemos 4 válvulas. 2 superiores o atrioventriculares que se denominan, que la izquierda se denomina mitral, la derecha se denomina tricupidia, y 2 inferiores que son las que envían la sangre o a la periferia del lado izquierdo, que es la aórtica, o las pulmonares, que son las que llevan la sangre al pulmón. Esas son las 4 grandes válvulas, asiento de muchas patologías del corazón. Aquí, el nombre de la arteria. Como les mencionaba ahorita, el sendero de la sangre o el sendero de la comida a través del sistema digestivo, aquí también la sangre tiene a través del sistema circulatorio. Es decir, estamos hablando del corazón como uno de los elementos y los vasos sanguíneos como otro elemento. La sangre regresa sin oxígeno a la parte derecha del corazón procedente de la vena cava superior y la vena cava inferior. Ajá. Llega al ventrículo aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa a través de la válvula tricupidia al ventrículo derecho, que pasa por la válvula pulmonar y la lleva la sangre al pulmón a través de la arteria pulmonar. Esta sangre es no oxigenada. En los pulmones, en los capilares pulmonares, en los alvéolos pulmonares se produce el intercambio gaseoso, donde yo tomo el dióxido de carbono para expulsarlo y te administro el oxígeno. Que el oxígeno regresa a esa sangre oxigenada por las venas pulmonares hacia el atrio o aurícula izquierda. A través de la válvula mitral pasa al ventrículo izquierdo y a través de la válvula aórtica pasa a la aorta, que ya la reparte a todo el resto de la arteria del organismo. Y regresa otra vez por la vena cava superior e inferior. Ese es el mecanismo de la sangre. Así, cuando esa sangre es recibida en las aurículas, sea en izquierda o sea derecha, la aurícula se llena. Por presión hidrostática, esa aurícula llega a un momento que ya se ha dilatado, se ha llenado y se contrae, que es un mecanismo autónomo que tiene por el corazón. Y al contraerse, abre la válvula atrioventricular, es decir, la válvula que da paso desde la aurícula hasta el ventrículo, la abre y expulsa esa sangre. Cuando se contrae,
cualquiera se trata en la aurícula o se trata del ventrículo, se denomina contracción o sístole. ¿Qué sucede? Se contrae esa aurícula izquierda, a través de la válvula mitral pasa la sangre al ventrículo izquierdo. Cuando el ventrículo izquierdo se ha llenado lo suficiente, esa presión sanguínea que hay dentro del ventrículo cierra la válvula anterior y abre la válvula aórtica que da paso para llevar esa sangre oxigenada a toda la circulación. Luego, entonces, estamos hablando que cuando se contrae el ventrículo izquierdo, la aurícula que está por encima está relajada. En ese caso se está llenando otra vez de sangre para hacer el mismo mecanismo o para volver otra vez al mismo ciclo. A eso le llamamos nosotros diástole cuando está relajada y sístole cuando se contrae. Es decir, tenemos un periodo de relajación, se llena, se contrae. Periodo de relajación, se llena, se contrae. Así, hablamos de sístole cuando el corazón se contrae y hablamos de diástole cuando el corazón. Pero el corazón, como habíamos dicho, es un sistema o es un órgano muscular de músculo estriado. Pero como yo les había dicho, tiene la diferencia del resto de los músculos estriados voluntarios que es autónomo. Es decir, es involuntario el mismo. ¿Y qué sucede? Que el sistema del corazón tiene, yo siempre pongo una semejanza, tiene un sistema autónomo, un sistema eléctrico como un auto. Cuando usted pone la llave del auto, inicialmente se produce, por el motor de arranque, se produce un impulso inicial. Impulso inicial que lo da aquí en el corazón un sitio que se llama sino atrial, nodo o nódulo sinoatrial. En ese nódulo sinoatrial es el llamado marcapasos natural del corazón. Es decir, ahí se origina un impulso que viaja a través de cables, vamos a decirlo así, a través de haces nerviosos, que son cables, viaja a través y desciende a través de las paredes musculares. Es decir, ese impulso es el que va llevando que se produzca contracción, relajación, y baja por diferentes tipos de fibras. Llega el nódulo sinoauricular o aurículo ventricular, llega a las de His y por último las fibras de Purkinje que toman todo el corazón. Este sistema autónomo del corazón es el que produce que existan la ritmicidad de los ritmos cardíacos, de los latidos cardíacos. Su ausencia son las llamadas arritmias, que en muchas ocasiones logran resolverse con un marcapasos mecánico que se pone, que es el que da el latido inicial ese, o que si en algún momento existe una interrupción en algunos de esos cables, se produzca una continuidad en el impulso eléctrico a través del corazón. Este es un autónomo que tiene el corazón. Así tenemos que el electrocardiograma es entonces el registro en una gráfica, trátese de papel o trátese de un medio digital, de la actividad cardíaca que, recuerden, se compone de dos grandes partes, de la contracción y la dilatación. Contracción y de la dilatación. Así, por ejemplo, como les expliqué, en el orden que les expliqué, existe inicialmente una contracción de la aurícula. Es la llamada onda P en el electrocardiograma. Después esa sangre pasa al ventrículo, cualquiera se trate, derecho o izquierdo, y en el ventrículo se produce, cuando se llena, otro mecanismo de contracción, que es la onda QRS, que se corresponde con la contracción ventricular. Y por último, se produce una onda donde se está dilatando otra vez la aurícula. Es decir, la aurícula se está dilatando, relajando para recibir la sangre y volverse a contraer y volver a la etapa inicial aquí a producir la ritmicidad. Todo en un electrocardiograma. Así, por ejemplo, el electrocardiograma nosotros lo vemos como ondas. La onda P, la onda QRS, la onda T, e incluso segmentos que quedan entre cada una de esas ondas. Aquí, por ejemplo, le ponen el segmento ST, porque créanme, es muy importante el segmento ST. Una de las traducciones electrocardiográficas más frecuentes o que primero aprende alguien en el asunto médico, como ustedes, nosotros, etc., es esta onda T o este segmento ST que se desplaza y las más de las veces se desplaza por un infarto de miocardio. Es decir, toma una disposición en esta forma, así, una disposición ascendente, que se toma este segmento ST y es expresión de un infarto. No vamos a entrar en detalle. Ahora, ¿qué es lo que es la presión arterial? Figúrense ustedes que tienen una manguera en el jardín de su casa y con esa manguera riegan el jardín, riegan las flores, etc. Bueno, en la medida que usted abra más la llave o la pila, entra mayor cantidad de agua a la manguera.
Esa mayor cantidad de agua a la manguera ejerce presión sobre los bordes de la manguera, sobre los límites de la manguera, sobre la luz de la manguera, como se producen los vasos sanguíneos. Ese incremento de la presión es lo que a nivel arterial nosotros llamamos como hipertensión arterial, es decir, incremento de la presión que ejerce el volumen líquido sobre las paredes laterales de las arterias. Y se mide a través de un esfigmomanómetro, la más usual, aún a pesar de que existen divisiones y existen diferentes reportes, hablan de que la presión arterial normal es 120,80, de eso sí yo estoy seguro. Lo que hay algunos que describen en definitiva que la presión arterial se incrementa y no deja de considerarse normal en la medida que pasa la edad de la persona. Así se considera que en un adulto, por ejemplo, entre 50 y 60 años, la presión arterial puede ser normal entre 125, 130, etc. Lo que sí es cierto que la mayoría de las personas o los investigadores describen 140,90 como una hipertensión o presión arterial elevada. Alguna de las patologías, la arritmia es eso que le explicaba. Es decir, cuando existe un trastorno cualquiera en el origen del impulso nervioso o en su trayecto a través de toda la musculatura cardíaca. Así, por ejemplo, existe el bloqueo, que es cuando se interrumpe el paso. Como decir también en un cable, cuando se interrumpe, cuando un cable se corta, que no hay corriente después. El flúter auricular realmente se sucede una taquicardia o se produce un incremento, vamos a decirlo así, vamos a decirlo con tecnología bien, con terminología correcta, un incremento de la frecuencia de la aurícula, con la diferencia de que en el flúor articular las más de las veces no existe una relajación auricular, a diferencia de la fibrilación, que sí se logra producir incluso contracciones auriculares. Existen patologías congénitas del corazón, por ejemplo, como la coartación de la aorta o la aorta que está medio cerrada. Como la tetralogía de Fallot, que incluye 4 patologías diferentes. Y hay una patología que es muy común, que quizás ustedes han tenido alguna relación con ella, aún a pesar de no conocerla. Estamos hablando de que en la vida embriológica, la comunicación, es decir, entre las dos aurículas hay una pared o un tabique, y entre los dos ventrículos hay una pared y un tabique. En la vida embriológica el corazón no está funcionando porque ese nené recibe la sangre oxigenada a través de la placenta y la devuelve también a través de la placenta. Luego entonces el corazón no tiene que bombear, ya eso viene con el impulso materno. ¿Qué sucede? Que entre las dos aurículas y entre los dos ventrículos existe un cierre incompleto, un cierre no total de ese tabique. Existe como una ventanita que da para la parte izquierda del corazón. Les trato de explicar. Inmediatamente que el niño nace, que toma su primer oxígeno, se incrementa la concentración de oxígeno en la sangre arterial, y ese incremento de la concentración de oxígeno, cuando cae esa sangre en la aurícula, cierra esa ventanita que está abierta. Ese es el mecanismo normal que tiene el cierre de esta comunicación. Cuando la sangre oxigenada llega al ventrículo izquierdo, ese ventrículo izquierdo, esa mayor presión de esa sangre como la tenía anteriormente, cierra también esa ventana. Existen algunos momentos de que esta comunicación entre las aurículas y entre los ventrículos no cierra perfectamente, no cierra correctamente, y eso es lo que se denomina comunicación interauricular o comunicación interventricular, que actualmente los cardiólogos infantiles dejan evolucionar normalmente si es que no existe un compromiso vascular grande, lo dejan evolucionar y las más de las veces se resuelve solo y da expresión de un soplo o un ruido anómalo en el corazón, que es muy frecuente en los nenes y que nosotros como padres en algún momento quizás nos han dicho, el niño tiene un soplito, pero vamos a dejarlo evolucionar. Con la mayoría cuando el niño va incrementando, el corazón va incrementando su fortaleza, eso las más de las veces se cierra, aún a pesar de que si no se cierra, después hay una operación por mínimo acceso que lo corrige, y lo corrige en un modo muy bueno. La enfermedad cardíaca congestiva o la insuficiencia cardíaca, como se denomina en la calle, realmente es la incapacidad del corazón de trabajar como bomba. La incapacidad o la no fortaleza del corazón suficiente para mandar la suficiente cantidad de sangre a los sistemas periféricos. Por consiguiente, va a haber una cianosis distal, es decir, coloración azul de los dedos, coloración azul de la piel, va a haber falta de aire, va a haber edemas en miembros inferiores. Esa es la
enfermedad cardíaca congestiva o insuficiencia cardíaca congestiva. La enfermedad arterial coronaria es una de las causas mayores de muerte en Estados Unidos y es por oclusión del corazón. Como habíamos dicho, que se oxigena el organismo, el corazón tiene un sistema autónomo también de oxigenación, es decir, de llevar sangre oxigenada a todas sus células y de regresar la sangre deoxigenada de todas sus células para hacer oxigenar los pulmones. Ese sistema del corazón se le llama coronario. Ajá. Existe la enfermedad coronaria cuando realmente no cumple ese cometido y por alguna de las causas la sangre oxigenada no llega a alguna porción del corazón. Etapas iniciales que se denominan isquemia hasta que después incluso se produce un infarto, que el infarto no es otra cosa que la necrosis que existe en el tejido dependiente de esa arteria que está ocluida. Así entonces estamos hablando del infarto, que con mucho compromete la existencia de la persona. Existen otras enfermedades como la endocarditis, una enfermedad muy grave que es una inflamación o una infección que existe de la pared más interna del corazón, endocarditis, muy grave. La enfermedad cardíaca hipertensiva no es otra cosa que la dilatación del corazón o el daño cardíaco que se sucede por incremento constante de la presión arterial. Existen algunas, por ejemplo, las válvulas que hablamos del corazón, que son 4 válvulas, existen 2 grandes enfermedades de esas 4 válvulas. Existe una enfermedad que no abre la válvula totalmente y al no abrir la válvula totalmente, la cavidad que está por debajo no recibe la sangre total y se queda un poco de sangre por encima. Esa es la llamada estenosis, es decir, que la válvula no abrió con toda su extensión, con toda su plenitud. Y existe otro que la válvula abrió perfectamente, pero cuando la sangre sale completa de la aurícula, por decirlo de un modo, y entra al ventrículo, no cierra totalmente esa válvula. Y al no cerrar, deja que cuando el ventrículo se contrae, que se contrae una gran presión, alguna de la sangre regurgite y regrese atrás. Luego se expulsa menos sangre y además de eso, la aurícula o la cavidad que está por encima recibe a su vez menos sangre. Eso son las 2 principales enfermedades que existen en la válvula. Es decir, la estenosis o la insuficiencia. Existen otras enfermedades como la hipertensión arterial, la enfermedad vascular periférica, el aneurisma que compromete mucho la vida del paciente y la mayoría de las veces son hallazgos que se suceden una vez que están rotos. El aneurisma cuando logra diagnosticarse tiene una solución muy buena y el aneurisma no es otra cosa que ese mismo ejemplo que le ponía a ustedes yo de una manguera que existía para regar el jardín de ustedes. Esa manguera se deteriora en algunas de sus partes, en sus paredes, y se forma un globo. Ese globo significa que hay debilidad de la pared. En el organismo humano se puede producir igual que la manguera. Si usted incrementa mucho la presión, llega un momento que ese globo se rompe y al romperse el agua se derrama fuera y no llega a la punta de donde usted está regando con su manguera. Si igual sucede, cuando este aneurisma se rompe o esta dilatación sacular de la arteria se rompe, créanme que es catastrófico. Créanme que además de no llegar sangre a la circulación periférica, puede comprometer, si es de un vaso grande, puede comprometer al paciente en apenas instantes. Así, por ejemplo, estamos viendo algunas de las expresiones en el electrocardiograma de la abnormalidad y de la patología. Por ejemplo, en este primero arriba es el ritmo sinusal que se denomina, que no es otra cosa que la sucesión de las ondas. Aquí está la onda P, la QRS, la onda T y la sucesión continua. Miren aquí el flúter auricular. El flúter auricular, es decir, es un incremento de la frecuencia auricular, pero sin producir una contracción efectiva de la aurícula. La fibrilación auricular, mírenla aquí, que está debajo, es esta tercera que está aquí, es decir, que no hay contracción auricular realmente. Y la taquicardia ventricular, es decir, el incremento de la frecuencia del latido o de las contracciones de los ventrículos. Una taquicardia ventricular, que puede ser tipo, no solamente, esto es una cosa muy sencilla. Se resuelven, por ejemplo, ustedes conocen que existe la aterosclerosis u oclusión de los vasos coronarios u oclusión de cualquiera de los vasos. Aterosclerosis es de cualquiera de los vasos. Y aquí, por ejemplo, se le muestra a ustedes lo que es una angioplastia coronaria transluminar. Es decir, se introduce a través de un catéter este adminículo que ustedes ven aquí, que se logra dilatar y cuando se logra dilatar se retira y es un muelle o stent que dilata la arteria y logra que este ateroma o esta placa que estaba obstruyendo la arteria sea permeable otra vez. Es con mucho una de las frecuencias, es una de las intervenciones que frecuentemente se produce en el corazón. La hematología no es otra cosa que el estudio de la sangre.
La sangre, ustedes saben que además de funciones inmunológicas, etcétera, tienen la función de transportar el oxígeno desde el corazón izquierdo hacia la periferia y a su vez traerlo de la periferia. Transporta los alimentos, los gases y desechos desde la periferia o hacia la periferia. Hay otras cosas en la sangre donde se incluyen las hormonas, mensajeros químicos, etc. La sangre está compuesta de dos grandes partes. La parte forme, que se denomina la sangre, o la parte celular de la sangre, en la que se incluyen los glóbulos rojos, glóbulos blancos, etc. Y el plasma, que contiene hormonas, proteínas, lípidos, etc. O la parte acuosa de la sangre. De ahí que incluso uno de los elementos de laboratorio que se utiliza para poder ver la sangre es la eritrosedimentación, es decir, la sedimentación de los elementos formes que pesan más hacia abajo y la porción plasmática que se encuentra encima. La sangre tiene tres grandes células, que ya lo habíamos dicho en la clase anterior. Los eritrocitos o eritro, que significa rojo o células rojas. Las células blancas o leuco y los trombocitos o plaquetas. Esos leucocitos pueden ser de dos grandes tipos. Los granulocitos y no granulocitos, pero lo de cierto es que están los basófilos, los eosinófilos, los neutrófilos, los monocitos y los linfocitos, que son los cinco tipos de glóbulos blancos que existen con funciones específicas para cada uno de ellos. Funciones que ustedes han de leerse. Así, por ejemplo, tenemos que, como les decía, la composición de la sangre está formada por elementos formes o células, en los que se incluyen estos tres, y por el plasma, en el que se incluye el agua, la sal, los nutrientes, las hormonas, las proteínas, etc. Y algunas de las proteínas que están en circulación en la sangre son proteínas incluso que se utilizan en inmunología, es decir, albúminas, globulinas, fibrinógenos, etc. Los tipos de la sangre son por la presencia o no de un anticuerpo, así se denominan los grupos sanguíneos en A, B, AB u O, que son los que no tienen estos antígenos en la cubierta del hematín, en la cubierta del glóbulo rojo. Como ya lo había aplicado, estos son proteínas que se encuentran y actúan como antígenos en la cubierta del hematín. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque pueden existir conflictos. Digamos, el más frecuente es que se administre un tipo de sangre de una persona que no sea realmente la de. Pero no solamente estos conflictos pueden sucederse por estos grupos de sangre que son el A, el B, el AB y el O. También existen otros componentes en sangre que ya es un poquito más profundo el estudio de ellos, que pueden ser capaces de producir este tipo de trastornos inmunológicos. Así, la coagulación de la sangre, intervienen en ella los factores tisulares, además de los factores coagulares y las plaquetas. Realmente son 10 factores que intervienen. Realmente esto hace muy largo y es uno de los temas incluso más apasionantes que tiene la sangre, pero también más difícil que ustedes entiendan. Con entender este esquema es suficiente. Es decir, factores tisulares, cuando viene un antígeno, son capaces de producir los factores sanguíneos. Antígeno no, perdón, cuando se produce el mecanismo normal de la sangre, aquí no tiene que ver nada el antígeno anticuerpo, interviene sobre los 10 factores. Estos factores son capaces de procrear la protrombina, que devina en trombina. De ahí que incluso ustedes, cuando van a hacerse algún estudio hematológico prequirúrgico, por ejemplo, hay que medir el tiempo de protrombina, es decir, hay que medir el tiempo que tiene la coagulación de la sangre. Algunos de los trastornos que se producen en la sangre pueden ser, por ejemplo, en el sistema rojo, que se denomina o eritrocito, por incremento o por decremento o descenso. Cuando existe una disminución del volumen de glóbulos rojos en sangre, es lo que nosotros lo denominamos anemia. Cuando existe un incremento, es lo que nosotros denominamos policitemia. Son términos que ustedes van a manejar. Las anemias, créanme que es un capítulo apasionante, porque son muchos los tipos de anemia. Solo vamos a mencionar algunas de las más frecuentes, o disminuciones de los glóbulos rojos de sangre. La anemia plástica es porque no se produce realmente los glóbulos rojos como debían producirse. Usualmente, cuando tenemos un tipo de anemia plástica, estamos hablando de que existe disminución de los tres sistemas. Es decir, usualmente concomita la disminución de los glóbulos rojos con la disminución de los glóbulos blancos y la disminución de la plaqueta. Cuando existe una aplasia, es decir, cuando no se está produciendo realmente las células como corresponden. Una anemia hemolítica es todo lo contrario, es por destrucción acelerada. Usualmente el glóbulo rojo tiene una vida de 120 días, usualmente. Cuando existe una anemia hemolítica es que se disminuye la vida normal de ese glóbulo rojo por debajo de los 120 días y por consiguiente
existe una destrucción acelerada del glóbulo rojo y no cambio subsiguiente normal. Luego entonces existe una anemia por ese tipo. La anemia por déficit perniciosa se produce realmente cuando existe ausencia o disminución de vitamina B12 por trastornos digestivos o incluso por trastornos por la no ingestión de esa vitamina B12. La drepanocitosis es un tipo de anemia hereditario que existe una hemoglobina que es una de las partes componentes del glóbulo rojo, que existe una hemoglobina anormal con una forma, los drepanocitos o una forma, los hematíes o glóbulos rojos en platanitos, en forma de ojos. Eso conlleva a que al no tener una forma normal se produce una hemólisis, es decir, una destrucción acelerada de estos glóbulos rojos. La talasemia también es un defecto hereditario, que realmente lo que existe es la incapacidad de producir la hemoglobina, que es la parte de la sangre que traslada el oxígeno a la célula. Es un tipo de anemia también hereditaria. La hematocromatosis es un incremento en los depósitos de hierro. Esa hemoglobina que nosotros estamos hablando, que es la que transporta el oxígeno, está formada por una parte, que es la parte hemo, que es la parte que se denomina que es dependiente del hierro, que es el hierro en sí. Es decir, cuando existe un aumento en la destrucción del hierro, un aumento en la absorción del hierro o una no ingestión del hierro, se produce la anemia por déficit de hierro, pero además de eso, una hemocromatosis es cuando se produce la destrucción o exceso de los depósitos de esos grupos de hierro, que las personas incluso toman una coloración ferrumbrosa, una coloración color cetrino, un color oscuro, etc. En los glóbulos blancos sucede igual que con los glóbulos rojos. Cuando existe un incremento en lo que nosotros llamamos leucocitosis. Recuerden, el leuco es blanco, leucocitosis es un incremento del volumen normal que está por encima de los 15.000. Cuando existe una disminución por debajo de los 10.000 o incluso por debajo aún de 5.000 o incluso por debajo aún de ese número, es lo que nosotros llamamos leucopenia. Es decir, leucocitosis cuando hay un incremento y leucopenia cuando hay decremento. La leucemia es una enfermedad que afecta a los glóbulos blancos, que se produce un incremento desmesurado del número de glóbulos blancos. Por supuesto, ese incremento desmesurado trae la categoría de que produce glóbulos blancos que no son útiles. Y esto se produce en la leucemia, aún a pesar de que existe una forma de la leucemia que se denomina leucemia aleucémica, que cursa con una disminución de los glóbulos rojos. Es con mucho un cáncer que está siendo muy estudiado y del que se tiene incluso variantes bastante favorables, con referencia incluso a la linfoblástica aguda, que es un tipo de la leucemia muy frecuente en el adulto mayor y muy frecuente en los niños. Tiene estudios muy avanzados y grado de supervivencia que realmente está muy avanzado. La leucemia se cataloga o se clasifica según la variedad de leucocitos, que ustedes recuerdan que eran 5 tipos, que esté afectado. La granulocitosis es el aumento de los tipos de células blancas granulocíticas en sangre. Pero existe su contraparte, la agranulocitosis, que es cuando no se produce, que usualmente concurre como una anemia aplástica en el componente rojo. La mononucleosis, ustedes la conocen. Es la llamada enfermedad del beso, que se sucede muy frecuentemente en los adolescentes cuando comienza su etapa de enamoramiento. Y es muy frecuente porque existe un virus que es capaz de producir una enfermedad infecciosa, el virus de Epstein-Barr. Y es el que produce eso, usualmente con reposo, soluciona la mononucleosis infecciosa, aun cuando actualmente existen reportes que la mononucleosis infecciosa en un futuro después posterior puede devenir en otro tipo de enfermedades. El mieloma múltiple es un tipo de cáncer que se sucede a partir de un tipo de células que hay en la sangre, células plasmáticas, que la más de las veces destruyen el tejido óseo y produce un incremento de las inmunoglobulinas. Es decir, el mieloma múltiple, cuando yo hablaba en mi carrera de medicina, el mieloma múltiple era una cosa que realmente era fatal todas las veces. Hoy actualmente el mieloma múltiple tiene un índice de supervivencia muy alto. Es un tipo de cáncer que se da en células que son la sangre. Además, aquí por ejemplo nos está diciendo sobre las plaquetas. Y las plaquetas pueden ser incrementadas en el número de plaquetas. Yo he visto muy pocas de ellas,
o una plaquetopenia o reducción del número de plaquetas, aún a pesar de que existen enfermedades dependientes de la plaqueta, con un recuento de plaquetas que sean normal, es decir, con el normal, con una concentración adecuada del número de plaquetas, solo que las plaquetas cualitativamente no son útiles, son trastornos plaquetarios que existen de otro modo. Ahora, la sangre se estudia de múltiples modos, desde la sangre normal periférica, en la que se estudia el número de glóbulos rojos, la hemoglobina, el número de glóbulos blancos, el número de plaquetas, la diversidad de los glóbulos blancos, la tasa de sedimentación o eritrosedimentación. En la medida que se producen infecciones, que se produce más inmunoglobulina, que se producen los elementos formes de la sangre pesan más y se acelera la sedimentación de esos elementos formes. Existen múltiples que yo les dejo acá para que ustedes después los logren ver. Sobre todo considerando de que existe un elemento que se llama anacorrutantes corpusculares que se denominan, que miden los hematíes, es decir, los glóbulos rojos, si son mayores o son menores, si son macrocitos o si son microcitos. Eso es importante que ustedes lo vean porque van a tener en una de sus evaluaciones que hablar sobre este tipo de componentes. Así, por ejemplo, existen procederes clínicos como la féresis, que es la separación de los componentes de la sangre. Si la sangre, cuando cualquier donante dona sangre, eso se separa en múltiples productos derivados de ella. Se buscan glóbulos, se buscan plaquetas independientes y se le pone según las necesidades del individuo. Se utiliza plasma rico en plaquetas, toda una serie de componentes. Algunos procederes, transfusión, se transfunde la sangre, se pasa de un individuo a otro. Incluso ya actualmente, por ejemplo, ustedes conocen que existe una religión, los testigos de Jehová, los que respeto yo mucho, que ellos no son capaces de ponerse sangre, porque su religión así se lo establece. Sin embargo, existe incluso actualmente ya procedimientos que usted le saca en sangre a ese individuo, la pone a crecer y esa propia sangre usted la utiliza en un momento determinado, cuando usted necesita, por ejemplo, que usted vaya a hacer una intervención a un tipo de personas de este tipo y usted le pone su propia sangre. Esto incluso trae por consecuencia no solamente para ellos, ya voy a salir de la religión, sino por ejemplo los deportistas hacen dopaje con eso. Un deportista va a una zona que tenga una altitud muy elevada, digamos Ciudad México, digamos en La Paz en Bolivia, y en ese momento, como la concentración de oxígeno son menores, nuestro propio organismo produce mucha más hemoglobina. Esa sangre se le saca a ese individuo y ese individuo sigue produciendo hemoglobina. Cuando ese individuo tiene mucha hemoglobina es porque tiene mayor concentración de traslado de oxígeno. Ese individuo sale de esa altitud y llega a una etapa plana, a un sitio plano, y es capaz de obtener una concentración mayor de oxígeno, lo que puede favorecerle en su evolución, en su desarrollo como atleta. Y ese es el procedimiento también que se utiliza cuando ese individuo se hace, después, por ejemplo, se le administra la eritropoyetina, que es un tipo de hormona que tiene que ver con la síntesis de estos eritrocitos o glóbulos rojos, y esto condiciona que incremente el número de glóbulos rojos que transportan oxígeno y tienen más capacidad aerobia, que acá como se denomina, y pueden trabajar en nuestro organismo. Ese es alguno de los trasplantes de células, etc. El sistema inmunológico, que es la parte que vamos a tratar acá, la linfa realmente es un líquido acuoso que rodea todas las células del cuerpo y que fluye a través del sistema linfático, a través de los vasos linfáticos se sucede. La linfa en muchas ocasiones confundida con el tejido intersticial, el tejido celular, porque realmente rodea todas las células. Lo de cierto es que el sistema linfático transporta la proteína y el líquido al torrente sanguíneo, es decir, es responsable de que la presión extracelular, es decir, la presión que rodea las células, posean una hemostasis perfecta. Los vasos linfáticos absorben del intestino y transportan los lípidos hasta los vasos sanguíneos. Es decir, el intestino está muy ricamente vascularizado por vasos linfáticos. Y además poseen o trabajan o usan usualmente los linfocitos y los monocitos, que son dos tipos de leucocitos para trabajar en la reacción antígeno-anticuerpo y en la reacción inflamatoria inicial que se necesita para cualquier germen. Aquí, por ejemplo, ven ustedes cómo es normalmente el trayecto completo de la sangre. Lo habíamos visto en un esquema anterior y aquí lo vemos en otro esquema de regreso. La sangre es transportada a través de las arteriolas, llegan a los capilares y en los capilares, donde existe el sistema, donde existe la linfa o vasos linfáticos,
Esos vasos linfáticos, cuando la sangre se produce el intercambio gaseoso y el intercambio de nutrientes, la linfa recoge las grasas y recoge las proteínas que las incorpora posteriormente después a las venas y interviene en la limpieza del organismo. Así, los vasos linfáticos, el sistema linfático está dividido en capilares, en vasos linfáticos cualquiera que sean, y los ganglios linfáticos que son, vamos a decirle, de algún modo, son escalas intermedias donde se produce el drenaje, la limpieza, donde se produce una red que logra ser capaz de recoger todos los detritus celulares, toda la basura celular, todas las células muertas, los antígenos que se destruyeron, las bacterias que son infecciosas, etc. Así existen vasos linfáticos a nivel del cuello, muchos son los grupos que existen de los ganglios linfáticos, a nivel axilar, a nivel de mediastino, que es una porción, una cavidad que se encuentra aquí en el centro del tórax, a nivel de mesentérico, es decir, alrededor de los vasos intestinales, de las asas intestinales, los paraórticos que se denominan, que están alrededor de la aorta descendente, y los inguinales. Los ganglios linfáticos, estos que recogen este tipo de células, son importantes por todas las funciones que realizan. Pero además les pongo un ejemplo de cuán importancia puede tener. Cuando existe un cáncer y ese cáncer se disemina, inicialmente se disemina a los vasos, a los ganglios linfáticos de la zona donde ellos se encuentran. De ahí que cuando se hace una intervención quirúrgica para extirpar un cáncer, si ya existen metástasis a los ganglios linfáticos de la zona, se deben remover los ganglios linfáticos, so pena de que si no los remueve, si no los quita, no has logrado el tratamiento correcto, porque en definitiva esa sangre, esos ganglios linfáticos que poseen, que ya están contaminados de esas células metastásicas, van a seguir regando, diseminando esa enfermedad. De ahí que entonces ellos tienen, los ganglios linfáticos tienen los macrófagos, que son unas células grandes, unas células muy grandes que existen, que fagocitan y se comen toda la sustancia extraña que tienen. Tienen dos tipos de linfocitos, los linfocitos B y los linfocitos T, que los B producen anticuerpos. Los T son los que atacan las bacterias y las células exteriores. Incluso los T son los llamados, tienen algunos de ellos que son los linfocitos T de memoria, responsables de que nosotros tuvimos una papera o parotiditis y no tengamos una parotiditis en el futuro, porque estos linfocitos T de memoria son capaces de identificar y haber producido de al anticuerpos resultantes. Así los ganglios linfáticos, aquí ven las zonas aproximadas que tienen. La región cervical, la región axilar, que es muy frecuente que estén contaminadas, donde existe, por ejemplo, cáncer de mama, etc. La región mediastinal, la región inguinal, etc. El vaso es uno de los órganos que intervienen en el sistema inmune o sistema linfático. Y el vaso, como el hígado también, constituye una network o constituye una red, por decirlo en español correctamente, donde se atrapan estas sustancias que habíamos dicho que también pasan a través de los ganglios linfáticos. Es decir, el vaso, por ejemplo, destruye los glóbulos rojos, filtra los microorganismos y los malos, los desecha, activa los linfocitos, almacena sangre, incluso, por ejemplo, si los que hemos tenido oportunidad de ver animales que se sacrifican para la alimentación, el puerco, por ejemplo, para todos los cubanos, el vaso cuando usted lo saca, el hígado cuando usted lo saca, usted se da cuenta que lo pone en una posición cualquiera y es mucha la sangre que echan por cuenta que sirven como reservorio de la sangre. El timo es otro de los elementos y es una glándula que está retroesternal, aquí por detrás del esternón, que tiene una función durante la vida fetal y en los primeros tiempos de la infancia como productor de linfocitos T, pero que realmente ya después desaparecen e incluso existen como un hallazgo necróxico en una persona cualquiera que fallezca a los 40, 50, 60 años, lo que existe es una reducción, un reducto, lo que existe ahí de la glándula que hubo anteriormente. En el sistema inmune intervienen muchos elementos. Intervienen las células responsables de ello, intervienen los órganos linfoides, además de otras sustancias que están circulando en sangre que son capaces de producir o de capaces de intervenir en el proceso inflamatorio o en el proceso de la reacción antígeno-anticuerpo. Así entonces hablamos que inmunidad es la capacidad que tiene el organismo para resistir microorganismos o toxinas que le sean ajenas. Es decir, microorganismos que sean capaces de ser patológicos y es la capacidad que tiene
nuestro organismo de resistir o combatir esos elementos que no son compatibles normalmente. Así existe una inmunidad natural y una inmunidad adquirida. La inmunidad natural es fácil de inferir, que es la resistencia que quiere nuestro organismo, que tenemos en el momento que nacimos y la obtenemos a partir de la inmunidad materna, trátese de las vacunas que tiene nuestra madre, trátese de las reacciones antígeno-anticuerpos que ha tenido nuestra madre, trátese de los propios antecedentes que ha tenido nuestra madre. Esa es la inmunidad natural. En ella intervienen algunas células, como les decía ahorita, como los fagocitos, que son células grandes, los macrófagos, que son células más grandes, que son células que destruyen, que nosotros tenemos en nuestro nacimiento porque lo obtuvimos en nuestra madre. Y la inmunidad, aquí dice adaptativa, realmente es adquirida, aún a pesar que adaptativa no está mal. Que es la inmunidad activa normalmente es la inmunidad que se adquiere posteriormente en el desglosar de nuestra etapa, de nuestra vida. Pero la inmunidad natural es la que nosotros traemos, que bien puede ser porque la poseemos o porque incluso nosotros somos capaces de producir anticuerpos contra los antígenos cualquiera. Y entonces es la que luego poseemos durante nuestra vida. Eso mismo que les decía, no es que no hayamos puesto alguna vacuna, puede ser incluso a su vez puede ser activa, puede ser pasiva, porque puede ser pasiva porque cuando nosotros adquirimos una enfermedad que creamos o producimos anticuerpos contra la enfermedad restante por venir, o puede ser activa incluso cuando no administran vacunas, no administran cualquier eritozoide, etc. Inmunoterapia, es decir, la terapia que tiene que ver o incrementa la inmunidad de nuestro organismo, puede ser, por ejemplo, a través de vacunas, puede ser por célula dendrítica, puede ser por linfocitos de un donante, por células madres que se adquieran de un donante, por anticuerpos monoclonales, etc. Incluso esto es uno de los elementos que más en boga existe actualmente, porque la inmunología es realmente una de las cosas que más cambios está teniendo durante estos últimos tiempos. La inmunodeficiencia. La inmunodeficiencia es cualquier enfermedad que realmente comprometa la inmunología del organismo. Así puede ser una inmunodeficiencia que nosotros traigamos desde nuestro nacimiento por alguna enfermedad o cualquier enfermedad que afectó nuestra capacidad inmunológica o incluso el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida o SIDA, que se adquiere a través de un virus que es capaz de producir una disminución de la inmunología del organismo. De modo que incluso ustedes van a tener algo por desarrollar que les habla sobre si es lo mismo el SIDA que el VIH. Y realmente el VIH es el virus capaz de producir un síndrome o conjunto de síntomas que dependen de una inmunología alterada producto de ese virus que se adquirió. Luego, si la pregunta se le hicieran si es lo mismo VIH que SIDA, no es lo mismo. El VIH es el virus capaz de desencadenar el SIDA y el SIDA no es más que el conjunto de enfermedades oportunistas que aparecen cuando tenemos nuestra inmunología afectada a partir de que se produce un trastorno de nuestra inmunología producto de un virus. Por ejemplo, la inmunología puede discurrirse como una hipersensibilidad cuando realmente existen reacciones alérgicas. Estamos diciendo un término muy bonito, hipersensibilidad, y no es más que otra cosa que reacciones alérgicas, que es la sensibilidad anormal a un cierto antígeno. Por ejemplo, la que tiene enfermedad del heno, que se denomina, los que tienen una rinitis alérgica que no dependen necesariamente del heno, sino que incluso tienen que ver con los cambios estacionales, con el polen, etc. La dermatitis atópica o dermatitis alérgica. Cuando estamos hablando de atopía, estamos hablando de alergia, es lo mismo. El asma, que en muchas ocasiones tiene un componente alergénico, etc. Y existen también tumores que tienen que ver con sistemas inmunológicos. En específico, los más frecuentes son los linfomas. Linfomas, que es una patología, créanme, que compromete mucho la estabilidad de un paciente y que tiene dos clasificaciones. Un linfoma Hodgkin, cuando tienen un tipo de célula que se llama Rett-Steinberg, o un linfoma no Hodgkin cuando no tiene esa célula. ¿Qué sucede? Que ustedes dirán, bueno, ¿y qué importancia tiene que tenga una célula? No, el comportamiento clínico de los dos es diferente. El tratamiento incluso que se pone es diferente. El mieloma múltiple les había hablado de ello ya como una de las patologías. Aquí, por ejemplo,
tenemos las enfermedades o las etapas o stage del linfoma de Hodgkin. La etapa 1 usualmente es cuando toma un solo nódulo linfático o un grupo de nódulos linfáticos. Es decir, tomó aquí, por ejemplo, los nódulos cervicales, los nódulos mediastinales, etc. La etapa 2, cuando envuelve 2 o más sitios de estos nódulos o de estos ganglios o paquetes ganglionales. La etapa 3 es cuando está a ambos lados del diafragma, es decir, cuando lo tenemos en la región torácica y la región abdominal. Y la etapa 4 es cuando ya se diseminó a todos los grupos ganglionares que existen. Créanme que compromete mucho. Los exámenes de laboratorio que se utilizan frecuentemente son, por ejemplo, en el SIDA, el recuento de linfocitos, el recuento de los linfocitos T, los linfocitos T de memoria y otros muchos más análisis, por ejemplo, o estudios como la tomografía axial computarizada, que tiene que ver incluso, nos muestra a nosotros los sitios donde existe compromiso inmunológico, donde existe compromiso de los ganglios, etc. Esta es con mucho la segunda semana que nosotros tenemos en nuestra clase. Les deseo, como es muy amplia, he tratado de abreviar un poco y con todo eso nos tomó 1 hora y 25 minutos. Les repito, como en la semana anterior, cualquier duda que tengan, no duden en llamarme. Yo gustoso estoy de atenderles. Muchas gracias.